¿Qué hace la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con tanto dinero? Bienvenidos a More God, mi nombre es Liz Posada y estoy hablando claro de temas del Evangelio. Hoy vamos a tocar un tema que muchos se han preguntado en algún momento, tanto dentro como fuera de la iglesia. ¿Qué hace la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con tanto dinero que llega a ellos? Y aunque esta pregunta podría sonar polémica, la realidad es que es completamente válida. Recordemos que la iglesia no es una empresa ni una fundación común, es la organización del Señor en la tierra, guiada por profetas vivientes y sostenida por principios espirituales y eternos. Así que hoy, con mucho respeto y claridad, veremos qué sabemos realmente sobre cómo la iglesia administra sus recursos, qué se hace con ellos, por qué se guardan reservas y cómo eso nos enseña sobre el carácter del propio reino de Dios. Antes de empezar, quiero recordarte que aquí siempre traemos todo de la información que la iglesia nos trae para nosotros. Así que si eres nuevo aquí o si eres miembro de la iglesia, como siempre te pido mucho respeto en los comentarios. Empecemos con la primera parte. La iglesia no es una empresa, es el reino del Señor. Debemos entender qué es la iglesia. Jesucristo la restauró en estos últimos días no para generar riquezas, sino para bendecir a sus hijos espiritualmente y temporalmente. En Doctrina y Convenios 119 y 120, el Señor estableció la ley del diezmo y explicó que los fondos se usarían para la edificación de mi casa y para el sostén del sacerdocio y para los fines del reino de Dios. Y como también lo describe, el diezmo no es una cuota ni un impuesto, sino una expresión de fe, dijo el presidente Gordon B. Hinckley. Y esta ley divina está acompañada de un principio: mayordomía y rendición de cuentas. Desde los días de José Smith, quien fue nombrado, como se llamaba en ese tiempo, Trustee in Trust para la iglesia, se ha establecido que todos los recursos temporales deben ser administrados bajo inspiración profética y responsabilidad eterna. Segundo, veamos los principios que guían la administración financiera de la iglesia. La iglesia ha explicado oficialmente en su sitio Use of Church Funds y en churchofjesuschrist.org que su administración se basa en 4 principios esenciales. Primero, el diezmo es sagrado, es una ley revelada que demuestra nuestra fe en Dios y sostiene su obra. Segundo, los gastos se hacen con prudencia. La iglesia evita las deudas y vive por debajo de sus ingresos. Tercero, las reservas son necesarias. La iglesia prepara fondos para tiempos difíciles, emergencias o expansiones futuras. Cuarto, la rendición de cuentas es constante. La primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el presidente obispado supervisan el uso de los fondos. Y el presidente Gordon B. Hinckley explicó: nos manejamos bajo un principio de estricta economía. Vivimos dentro de nuestras posibilidades, ahorramos un poco para los tiempos de necesidad y enseñamos a nuestros miembros a hacer lo mismo. La iglesia definitivamente predica lo que practica: preparación y autosuficiencia. Así como se nos invita a tener un fondo de emergencias familiar, la iglesia también tiene un fondo de emergencias mundial. Tercero, ¿en qué se usa el dinero del diezmo? Bueno, muchos miembros se sorprenden al saber todo lo que se sostiene gracias al diezmo y a las ofrendas. Los fondos de la iglesia se dividen principalmente en 6 grandes áreas, como lo explica Fair y BYU Religious Study. Primero, templos y capillas. Son más de 30,000 centros de adoración en todo el mundo, con mantenimiento, limpieza, servicios, construcción y expansión constante. Cada templo es un testimonio de fe y de refugio espiritual. Segundo, misiones. La iglesia sostiene el trabajo misional con capacitación, vivienda, transporte, materiales y programas para los misioneros de todo el mundo. Tercero, la educación. Las universidades como BYU, BYU Idaho, BYU Hawaii, el programa de Pathway, seminarios e institutos para los jóvenes adultos y los jóvenes. También se destinan recursos a la obra humanitaria y el bienestar. Millones de dólares se destinan a proyectos de agua potable, salud, alimentación y asistencia en desastres. El presidente Russell M. Nelson dijo que la Iglesia de Jesucristo tiene la responsabilidad divina de cuidar del pobre y del necesitado. Y hemos visto eso muchísimo aquí en More God. En las noticias UT hemos comentado en cantidad de veces todas las ayudas que la Iglesia brinda monetarias para la ayuda humanitaria.
También es importante la historia familiar y la tecnología. Family Search y el mantenimiento de registros genealógicos en todo el mundo son posibles gracias a estos fondos. También encontramos la administración general, operaciones globales, mantenimiento de oficinas, sistemas tecnológicos, seguridad y capacitación. Ahora vamos con la cuarta sección de esta cápsula, las reservas y las inversiones. ¿Por qué existen? Una de las preguntas más comunes para miembros y no miembros es ¿por qué la iglesia tiene tanto dinero guardado? Bueno, la respuesta es simple, porque es sabia. La iglesia aplica el mismo principio que enseña, vivir dentro de nuestros medios y prepararnos para el futuro. El fondo de inversión llamado Inside Peak Advisors, fundado en 1997, administra las reservas de la iglesia. Estas no son ganancias, sino fondos que provienen principalmente de excedentes de diezmos y de inversiones seguras a largo plazo. No se usan para lujos, sino para mantener la estabilidad ante crisis, guerras o recesiones. El presidente Russell M. Nelson también nos enseñó que el Señor espera que seamos buenos administradores de los recursos que Él nos da. La preparación y la prudencia son parte del Evangelio de Jesucristo. Y en tiempos recientes, la Iglesia aclaró que los recursos se guardan para sostener su obra futura, incluyendo miles de templos, proyectos humanitarios, educación y la expansión del Evangelio en nuevas naciones. Quinto, transparencia, críticas y confianza espiritual. Es verdad que hay muchas críticas y debates sobre la transparencia financiera. Es más, justo aquí en Noticias U también informamos que en 2023 la iglesia fue investigada por la CEC en Estados Unidos por procedimientos administrativos de inversión. La iglesia aceptó la sanción, cooperó plenamente y reiteró que actúa con integridad. El sitio de Fair Latter-day Saints aclara que, aunque la iglesia no publica balances detallados como una empresa, sí existe supervisión estricta. Auditores internos y externos revisan cada año los fondos y los informes se presentan a la primera presidencia y al Consejo del Diezmo. En palabras del presidente Dallin H. Oaks, él dijo: los líderes de la iglesia son responsables ante el Señor por la administración de los fondos sagrados del diezmo. Esa es la rendición de cuentas más alta que existe. Queridos hermanos y amigos, cuando comprendemos eso, podemos empezar a sentir paz, porque la iglesia no actúa por codicia, sino por obediencia y visión eterna. Y ahora vamos con la sexta parte de esta cápsula, y quiero traer para ustedes algunos datos curiosos que muchos desconocen, pero va a traer tranquilidad acerca del uso de los recursos de la iglesia. Primero, ninguno de los líderes generales de la iglesia recibe salario de los diezmos de los miembros. Esto incluye al presidente de la iglesia, sus consejeros, los miembros del quórum de los 12 apóstoles, el quórum de los 70 y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares como Sociedad de Socorro, los hombres jóvenes, las mujeres jóvenes y la primaria y la escuela dominical a nivel general. Todos ellos dedican su tiempo completamente al servicio en la iglesia y por ello reciben una asignación de manutención modesta conocida como Living Allowance. Esta asignación no proviene del diezmo, sino de los fondos generados por inversiones de la iglesia, como los ingresos de empresas, propiedades, donaciones históricas y reserva financiera administradas por Inside Peak Advisors. Es importante entender que el propósito es permitir que estos líderes sirvan sin preocuparse por sus necesidades básicas, especialmente considerando que muchos dejan atrás carreras profesionales y fuentes personales de ingreso. Y en una declaración oficial de la Iglesia en enero del 2017 se explicó: la asignación para los líderes de tiempo completo proviene de ingresos, de negocios y propiedades, y es determinado por un comité de compensación independiente que sigue estándares profesionales. Y también a esto el presidente Gordon B. Hinckley aclaró años atrás: nuestros líderes no se enriquecen con el evangelio. La asignación que reciben es modesta y se destina únicamente a su sustento personal y familiar. En otras palabras, ningún centavo del diezmo se usa para pagar sueldos o beneficios personales. Segundo dato que tal vez no conocías: más del 80% de los empleados de la iglesia trabajan en áreas no religiosas: historia familiar, tecnología, traducciones, educación o mantenimiento de templos.
Tercero, la Iglesia dona anualmente millones en alimentos, ropa, servicios médicos a países en crisis, mucho más de lo que se menciona públicamente. Cuarto dato curioso, y creo que esto es maravilloso, cada templo nuevo se paga en efectivo, sin deudas. La Iglesia practica exactamente lo que enseña. Y vamos con nuestra querida conclusión. En un mundo donde el dinero muchas veces corrompe, la Iglesia nos enseña que los recursos pueden ser santos cuando se usan con un propósito divino. El diezmo, las reservas, los templos, las misiones, todo existe para que el Evangelio de Jesucristo llegue a cada rincón del planeta. El presidente Nelson dijo, el Evangelio es para todo el mundo y el Señor proveerá los medios para hacerlo llegar a todos los que quieran escuchar. Así que la próxima vez que alguien pregunte qué hace la Iglesia con tanto dinero, podemos responder con confianza: lo usa para bendecir, edificar y preparar al mundo para la segunda venida del Salvador Jesucristo. Muy bien, como siempre quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de More God. Si este tema te ayuda a comprender mejor cómo el Señor dirige su iglesia, suscríbete y acompáñanos aquí en More God, donde siempre tratamos de traer el mejor contenido para ti y para todos los gustos. Y muy bien, eso fue todo por hoy en Hablando Claro de temas del Evangelio. Como siempre, gracias por estar aquí. Recuerda, con mucho respeto, yo te espero en los comentarios. Tú y yo nos vemos en la próxima cápsula donde seguiremos aprendiendo, recordando y sintiendo lo que realmente importa. Tú y yo nos vemos la próxima. Adiós. Este programa es una producción de More God. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales.